Buenas tardes, son las 5 de la tarde, soy Ignacio Escolar, director del diario.es y estamos en esta sección de entrevistas de andar por casa que nos hemos inventado en este año tan extraño 2020. Hoy nos acompaña una periodista, escritora, amiga, Rosa Montero. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada aquí de verte, aunque sea a través de las Hace que pantallas. no nos veíamos, sí, sí, es una pena no verte. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás llevando esta situación? Bien, bien, la estoy llevando bien. Lo que pasa es que pues no puedes evitar esa, esa sobrecarga de pena, digamos, ¿no? Que tenemos una tristeza porque está siendo un año muy duro personalmente. Ya de manera cercana a mí se me ha muerto gente querida, por ejemplo, ¿no? Y conozco gente que tiene secuelas graves y luego, de manera general, es que la herida social que estamos viviendo es tremenda, ¿no? Todo ese dolor lo de las residencias de los ancianos de la primera ola, vamos a tardar mucho en curar eso, ¿no? Y yo no puedo evitar sentir ese desconsuelo general, ¿no? De todas esas heridas, que a pesar de todo, la buena noticia es que somos los seres humanos unos bichos tan tenaces, tan adaptativos. Ya sabes el refrán ese, ¿no? Castellano antiguo, que Dios no te mande todo lo que puedas soportar, porque lo podemos Porque soportar podemos soportarlo todo, eso es todo. cierto. Entonces Sí, yo, la verdad es que nos sí. dicen hace un año que íbamos a pasar por este 2020 y no nos lo hubiésemos creído nada. Era un escenario de novela de ciencia ficción de las Total. malas, ni siquiera Sí, una muy sí. buena, y no Pero nos hubiésemos creído nada, nadie, una situación así. ¿Crees que de esto puede salir buena literatura, al menos? saldrá algo, pero no sé qué ni cuándo, porque para que sea buena literatura tiene que digerirse primero, tiene que pasar al inconsciente, en el No hemos inconsciente. pasado todavía el trauma de lo que supone este 2020. Estamos completamente borrándolo, porque claro, gracias a nuestra capacidad adaptativa no nos estamos dando cuenta de hasta qué punto está siendo un trauma. Cuando esto se pase es cuando, bueno, ya están al parecer las consultas psiquiátricas sobrepasadas, pero cuando esto se pase es cuando va a haber un bombazo, la gente va a tener el estrés postraumático cuando se lo pueda permitir, ¿sabes? Si es que imagínate, no nos cabe en la cabeza, por ejemplo, que hubo un momento que hubo 2.700 millones de personas en el mundo confinadas. Sí, sí, No sí, sé, solamente eso es alucinante, porque además nadie se podía imaginar que esto iba a pasar más allá de China. Nos lo no, tomábamos a cachondeo en Europa, la idea de encerrar una ciudad entera en su casa y que no estuviese prohibido salir a la calle y que todo el mundo tuviese que relacionarse por medio de videoconferencias como esta, no nos lo imaginábamos nadie. y menos mal que Es- ahora hay videoconferencias, tú Sí, imagínate. imagínate esto en el siglo pre-internet, ¿no? Si no hubiese Claro, wifi. mandándonos palomas mensajeras, ¿no? ¿Qué sería esto? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Tú has terminado de rematar las correcciones de tu último libro durante Sí, la pandemia. ¿Cómo sí. explicarías a las personas que están viendo esa entrevista de qué va La Buena Suerte, tu nueva novela? Pues la buena suerte en realidad va del bien y del mal con mayúsculas, ese mal que es tan incomprensible y tan atroz que nos vuelve locos. En la novela se dice que las religiones inventaron para darle al mal un sentido, para que no nos destruya precisamente. Y va de que a pesar de todo el bien gana al mal. Y yo lo creo sinceramente, vamos, estoy convencida. Justamente yo creo que los seres humanos estamos más construidos para el bien que para el mal y por eso el mal nos angustia tanto, por eso ocupa primera de los periódicos, porque si no, nos daría igual, sería nuestra naturaleza, ¿no? Como, Sí, si fuese nuestra naturaleza, no nos espantaría de la manera en que lo hace. evidentemente, ¿no? Entonces el bien gana en mi novela y el bien gana en el mundo, creo, esa parte. Y es una historia sobre la vida. Mira, hay una anécdota que a mí me encanta contar de Nabokov, que para mí es Dios, es uno de mis maestros, Vladimir Nabokov, ¿no? Y Nabokov estaba dando clases en una universidad de Estados Unidos que es Wellesley College, que curiosamente yo años después, muchos años después, también di clases ahí. Entonces tenía puesto un examen al día siguiente y el día, la víspera, una de esas alumnas súper aventajadas y que son perfeccionistas le estuvo buscando desesperada para preguntarle algo del examen, ¿no? Se pasó 2 horas buscándole por el campus y por fin lo encontró al lado de un lago cazando mariposas, porque le encantaban las mariposas a Nabokov. Entonces le preguntó lo que fuere del examen y Nabokov contestó: la vida es bella, la vida es triste y esto es todo cuanto hay que saber. Maravilloso. Y además, Es un gran resumen. ¿no? Tan esencial, ¿no? Y fíjate, Nacho, que yo creo que me he pasado toda la vida en mis novelas intentando llegar a decir eso, la vida es bella, la vida es triste, y decirlo de una manera tan básica, tan esencial, tan transparente, tan tallada, tan pulida, que no hubiera que decir nada más, por así decirlo.
Y en esta novela creo que he llegado más al fondo de eso que nunca, ¿no? O sea, estoy muy satisfecha con ella, ¿no? Creo que he llegado a tocar un poco como el corazón ardiente de la vida, ¿no? Tengo entendido que la idea de este libro surge de un viaje en tren. Sí, me pasó, me iba... mira, el primer capítulo de la novela es un señor, estamos en un AVE, Madrid-Málaga, Sí. y hay un tipo que no sabemos absolutamente nada de él, de unos 50 años, bien vestido, pinta profesional, que va en el tren con el ordenador. Se para el tren en un sitio, levanta la cabeza y ve un paisaje espantoso, el más feo del universo. Una barriada industrial de caída horrenda. 3 vías y pegada a las vías un balconcito del piso más feo del universo. De estos balcones completamente oxidados con una bombona de butano reventada, horrible. Un cartel de cartón escrito a mano que dice se vende y un teléfono, ¿no? Entonces el tipo lo mira, se baja en la siguiente estación, no llega a Málaga, que es su destino, se vuelve ahí, compra ese horror de piso, se encierra ahí, desaparece, no llega nunca a destino. Y así arranca la novela, que es un misterio. La novela es una novela de intriga muy fuerte, no vamos a explicar por qué se queda ahí. Pero bueno, el caso es que a mí me pasó Es un gran arranque. No me volví a ir, pero me pasó esto. Yo iba a Málaga, a Laurín el Grande, a dar una charla en un club de lectura. Iba escribiendo cualquier tontería, a lo mejor el artículo, y de repente el tren se paró entre estaciones, no en ninguna estación. Levanté la cabeza y vi ese paisaje espantoso y ese balconcito pegado a las vías que me rompió el corazón porque dije, pobrecitos, si están vendiéndoles porque necesitarán el dinero y nadie va a comprar ese horror de piso pegado a Sí. Y ahí, como los novelistas tenemos una cabeza rayada que dicen ¿Quién compraría este piso? El protagonista de tu Claro, novela. los expertos dicen que los novelistas somos gente que no hemos acabado de madurar porque siempre vas imaginando cosas como los niños, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió y me dije, ¿y si hubiera alguien que se baja y vuelve y se lo compra? Eso me emocionó tanto que cuando llegué al club de lectura dije, se me ha ocurrido esto, se lo conté y dije, y creo, estoy segura de que va a ser el comienzo de una novela. Eso fue el 29 de abril de 2017. Y 3 años más tarde, pues está la novela, ¿no? O sea que... ¿Qué crees que más, qué es lo que más echas de menos del mundo anterior a todo esto que nos está pasando con la pandemia? Bueno, claramente y sin comparación los abrazos. O sea, Los abrazos. claramente. Yo soy tremendamente besucona, tremendamente Pero ¿no te tocona. pasa ahora que cuando ves en las películas gente que se abraza y se toca, te parece raro como cuando los vemos fumando en los hospitales? Sí, sí, sí. O sea, ya nos hemos acostumbrado tanto a esta idea tan rara de darnos así con el codo o saludarnos desde lejos, que raro ya y nostálgico, nos ¿no? incomoda, sí. Nos Sí, resulta como muy pasado. sí, esa sensación como de... Me pasa también, te pasará, ¿no? Cuando ves películas de estas, por ejemplo, de cine en Nueva York, películas en Nueva York, que se ven las Torres Gemelas. Sí, exacto. Sí, dices, esto, ¿cuánto tiempo? Este mundo ya no existe. El De mundo de los inocencia. abrazos tampoco. Hay una sensación de inocencia perdida. Sí. Yo veo las películas con las Torres Gemelas en Nueva York y digo, joder, éramos inocentes, no sabía lo que se nos venía encima, porque no fueron solo las Torres Gemelas, fue un cambio Sí, del mundo. fue todo el mundo, el siglo XXI que nos entró encima con esos aviones, sí. Evidentemente, con esos aviones y con esa tensión, digamos, y ese miedo a ese tipo de actividades terroristas masivas y tal cual. Así que qué inocentes éramos entonces. Ahora lo mismo, cuando veo las películas de hace nada, cuando veo las fotos mías con gente ahí todos abrazados de hace un año, Sí. yo digo, qué inocentes éramos, ¿no? No sabíamos lo que se nos venía encima, ¿no? ¿Y habremos aprendido algo de todo esto? Mira, individualmente estoy segurísima de que sí, Nacho, porque mucha gente, pues, un parón de este tipo que además hace justamente parar esa cosa tan aturdida de la vida que llevamos, porque llevamos una vida muy exterior, ¿no? Muy aturdida, muy de correr, muy de... Cuando no corremos estamos viendo la tele y si no estamos con cascos, o sea, que no haya un minuto de silencio, que no haya un minuto de pensamiento, ese es el lema de la sociedad moderna, ¿no? Una sociedad súper aturdida. Y esto ha sido un parón tremendo que nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Por eso están pasando cosas como gente que se separa, han aumentado también, como sabes, ¿no? Las Sí. visitas de divorcio y tal. Gente que se junta, también hay un montón de gente que se ha hecho pareja. De repente te replanteas las cosas y yo creo que a un nivel personal sí que Pero vamos a... tienes más dudas que la enseñanza colectiva la hayamos aprendido. O sea, Es que de muy esto saquemos, por ejemplo, la vulnerabilidad del hombre frente al planeta y la dependencia que tenemos del planeta o de los cero, demás. De eso no nada. vamos a aprender nada. Nada. Pero no solo eso, sino además que hay una escala de valores que tenemos que poner por encima de
nuestros intereses sectarios, de nuestras filias, de nuestras fobias, de toda esa cosa cerrada y caínita que tenemos los españoles y el mundo, porque el mundo está tremendamente dividido ahora mismo en todas partes. Bueno, pues la pandemia ha aumentado en vez de rebajarla, que debería abrirnos un Ha poco. aumentado la polarización, sin ninguna duda. Ha duda. aumentado la polarización, ha aumentado la rabia. Claro, el miedo y la angustia. Uno de los tubos de escape del miedo y la angustia más fáciles y menos elaborados es la ira y la agresión. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar enemigos a los que odiar, eso te alivia un poco el miedo y la angustia interior, lo cual es ¿Y crees que le está pasando eso a la política? ¿Que mucha gente, muchos dirigentes políticos buscan a alguien al que odiar? Dirigentes y no, bueno, y además buscan a alguien al que odiar porque es rentable. Es decir, es lo que está pasando con todas las demagogias, con todos los populismos, ¿no? Ya llevamos una década larga, ¿no? De un desgaste de credibilidad del sistema democrático muy grande, ¿no? De una falta de legitimación sí. Del sistema democrático muy grande también. Yo creo que viene a raíz de la crisis de 2008, ¿no? Y de cómo esa crisis se cerró en falso con el empobrecimiento de un cuarto de la población mundial, ¿no? Y ese cuarto de la población mundial ha visto al mismo tiempo como los ricos causantes de esa crisis no solo no lo han pagado, sino que además se han hecho más ricos en la crisis, ¿no? Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo del índice ese de Gini era cada vez más pequeño. La diferencia entre ricos y pobres no era tan grande, ¿no? Pero con la crisis ha vuelto a dispararse. O sea, ¿Y esto cómo va a acabar? Porque tú en La Buena Suerte defiendes que el bien se impone sobre el mal. Sí. El bien se acaba imponiendo. Y con lo que estamos hablando justo ahora, ha sido justo al contrario. Pero es que estamos hablando de la microhistoria. Ya. Yo estoy hablando de la historia en mayúsculas de la humanidad, y el mundo en conjunto, pero en la microhistoria hay muchas veces que el mal da unos mordiscos. No, y luego la historia, siempre pensamos en la historia como una cosa progresiva, pero está llena de baches, de retrocesos, de contrarreformas, de reacciones, de un montón de derrotas, vamos. Civilizaciones enteras que han caído, que se han sepultado, hemos olvidado conocimientos esenciales. La Grecia de Pericles, de hace 26 siglos, sabía muchísimo más que la primera parte del medievo, que de repente era de una ignorancia brutal, ¿no? O sea, a mí ese tema me obsesiona. No sé si sabes, es una anécdota que me obsesiona desde pequeño, que es la receta del garum. Sabes que en España la principal exportación que tenía la Hispania romana con el imperio en la época del Mediterráneo como mar comercial era el garum, que era una salsa de pescado podrido, básicamente, que hemos perdido la receta. Es decir, ¿cómo puede caer tanto la civilización para olvidarte? Es como si ahora de repente hubiésemos perdido la receta del jamón ibérico o del aceite de oliva, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado en medio para que perdamos la receta, ¿no? ¿Y qué cosas podemos perder en el colapso de la civilización en el que estamos? Todo. Se perdió la anestesia, que parece ser que los egipcios sabían, se perdió enorme cantidad de cosas, o sea, muchísimo, se perdió el conocimiento, se perdió un conocimiento además científico, empírico, ¿no? O sea, yo que sé, en los siglos VII y VIII, es que eran de una oscuridad intelectual y cultural brutal, ¿no? Y antes pues había habido toda la filosofía jónica y de los científicos griegos más... Nos fuimos al carete, vamos. ¿Qué novela recomiendas sobre el fin del mundo? ¿Qué libro recomiendo? Sí, sobre este debate, sobre cómo se puede hundir la civilización, cómo se puede... Pues yo te voy a recomendar un libro que me acabo de leer y que es fenomenal, y no sobre el fin de la civilización, pero sí justamente con la pandemia y los griegos. Vale, ¿cuál? Se llama Dioses contra microbios y es de Alejandro Gándara. Y es un ensayo... Me lo voy a apuntar. Dioses contra microbios, gran título. Entonces, Alejandro Gándara en Ariel, está en la editorial Ariel. Entonces, primero es una especie de no diario, pero sí un pseudo diario del confinamiento, pero muy original. Nada que ver con ese peñazo de diarios que todos cuentan lo mismo sobre el confinamiento. Este va de otra cosa. Sí. Y enlazado con eso va una serie de reflexiones sobre la cultura y sobre el pensamiento de los griegos clásicos como origen de nuestro pensamiento, como origen de nuestra cultura, pero que hemos olvidado y hemos pervertido de alguna manera. Y como un punto de referencia para intentar darnos armas para poder
sobrellevar mejor la pandemia. Súper interesante. Me lo voy a leer, te lo agradezco la recomendación. Muy bonito, muy poético, Entonces, muy bonito y muy veo que interesante. no te está costando leer en el confinamiento y en la distancia social, estás aprovechando el tiempo para leer. Sí, pues bueno, aprovechando el tiempo para leer cuando no estoy en un maldito Zoom, como ahora. ¿Cómo llevas lo de las videoconferencias, los encuentros virtuales? ¿Te está En mi pasando eso vida. de verte con tu familia por videoconferencia, con los amigos? ¿Cómo lo estás haciendo? Mira, durante el confinamiento yo vivo sola, ¿no? Con 2 perras que me han salvado la vida, porque es Sí. el calorcito, ¿no? Que te puedes abrazar. Pero durante el confinamiento, pues todas las noches, a las 9 de la noche, nos conectábamos por Zoom, los amigos más cercanos, que somos como 12, ¿no? Y Sí. entonces, pues prácticamente nos conectábamos casi todos, salvo raras excepciones. Y yo a veces cenábamos, tomábamos copas, los unos hablábamos ahí un rato y tal. Nunca he visto tanto a mis amigos, ¿sabes? Como en el Es verdad, sí. nos veíamos todos los días, pero vamos, no, ahora es que estoy con la promoción de mi novela y estoy súper liada, no paro de Estás con trabajar entrevistas permanentes como esta. permanentes y además es que estoy haciendo, antes en el mundo anterior, pues tú sacabas una novela y te pasabas 4 meses primeros muy, muy, muy fuertes en España, ¿no? Y luego el resto del año pues hacías 2 o 3 viajes a lo largo del año a Latinoamérica, porque el libro iba saliendo espaciadamente en las Claro, ferias y tal, ¿no? Pero ahora claro. ha salido a la vez en todas partes. Entonces estoy haciendo la promoción en toda Latinoamérica y en España a través de Zooms, de teléfono y no puedo más. ¿Y No estás puedo. trabajando, aparte con la promo, que entiendo que te lleva muchísimo tiempo, estás trabajando ya en alguna novela nueva? Sí, no una novela, que ahora la tengo un poco parada, pero llevo ya mucho tiempo tomando notas y tal y pensando, ya sé cómo empieza, ya sé cómo termina. Un libro de ensayo de estos de los míos raros, como La loca de la casa, que en parte es ensayo raro y en parte es ficción, ¿no? Y es sobre creación y locura. Es un tema muy mío que no hay más que verme para ver qué va. Seguro que será estupendo. Pues yo estoy muy entusiasmada con el libro, sí, estoy súper entusiasmada, sí. ¿Cómo estás viviendo la actitud? ¿Qué te parece la actitud? Antes hablamos de la polarización, la actitud de los políticos españoles en esta pandemia. Pues muy mal, es lo que decíamos antes de que no solo los políticos españoles, ¿no? Es la Bueno, actitud en todo el mundo estamos viviendo un escenario de polarización muy mal y y de polarización. petición del contrario. Pero ya Exacto. en el contexto concretamente español, ¿cómo ves al gobierno de coalición? ¿Cómo ves a la oposición? ¿Qué Pues lo opinión veo te muy merece? fatal, que quieres que te diga, es que no me apetece todavía hundirnos más. Verdaderamente es que no me gusta, no me gusta. Me hubiera gustado ver al gobierno de Sánchez, que de primeras además, pues yo fue la segunda vez que voté a los socialistas en mi vida, o sea que no es que seas pro-socialista, ¿no? Pero ese gobierno que tenía pues unos hombres como muy técnicos, profesionales y tal, nos dio... Me hubiera gustado verlo en unas condiciones mejores, a ver qué pasaba con ese gobierno, ¿sabes? ¿Qué pasaba con ese impulso? Han tenido las peores condiciones en todos los sentidos, se han aliado con muy malos aliados. Me refiero a Bildus y cosas así en determinados momentos, ¿no? Entonces, pues es complicado, es muy complicado. Y luego, pues, ¿qué vamos a decir de los demás? O sea, es que es tremendo. Yo lo veo todo bajo mínimos, es decir, bajo mínimos en la parte más baja de la generosidad pública, Ya. del sentido de Estado, en la parte más baja. Una pena, verdaderamente, porque además la situación en la que estamos viviendo pues exigiría justo lo que decíamos antes, todo lo contrario, pero no es verdad, ¿no? Y es que, claro, también, ¿sabes? Lo que decías tú del odio, ¿no? Tengo una novela, la tercera de Bruna Husky, que se llama Los tiempos del odio, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando surgen estos partidos y estas tendencias, ¿no? Esta tendencia hacia los populismos y hacia la falta de pensamiento, pues entonces odiar a otro da una cohesión en las filas propias que no puedes encontrarla por la razón, porque razones no hay. Y generar el odio también te sirve para esto mismo, claro. Claro, entonces es una pena. ¿Qué te parece lo que ha pasado en estos últimos meses, lo que estamos conociendo sobre el rey emérito? Bueno, pues se conocía antes, es verdad.
Es verdad que habían salido cantidad de cosas, pero la sociedad, ni los políticos ni la sociedad lo recogimos lo suficiente. Quiero decir, no recogimos el guante, estábamos ocupados más en otras cosas. Pero vamos, se sabía. Es decir, no quiero decir cosas ahora que me lleven a la cárcel por decirlas. Ya, pero que durante demasiado tiempo, entonces la prensa no hizo su trabajo en ese sentido. Sí, bueno, no, pero salió, yo me acuerdo, salía pues en interview, en no sé qué, salía, pero no, ni siquiera los que lo sacaban como diciendo tengo una bomba, pero sabíamos que era como un escándalo, pero la gente no estábamos receptivos, la sociedad no estaba receptiva a ello, quizá porque tenía una escala de prioridades de tener que construir otras cosas antes, ¿no? Y problemas muy graves, y había puesto lo que decíamos antes de esa capacidad de adaptación del ser humano, ¿no? Había puesto otras prioridades antes, y ahora efectivamente ya muy pasado, porque ya llevamos mucho tiempo que ya debía haber salido esto, que se debía haber arreglado, pues ahora ha salido afortunadamente, y no solo afortunadamente, es que tampoco veo que se esté gestionando muy bien, ¿no? Eso de todo eso que se va afuera, que no se sabe dónde está, que todo el que si está en Dubái... Esta idea del exilio casi medieval, ¿no? Como manera de espiar los pecados, en fin, a lo mejor para el siglo XV bien, pero para el XXI es un poco... No pues parece una solución. No parece una solución, ¿no? Y luego otra cosa que yo creo, y esto lo llevo diciendo 15 años, ¿no? Y que es que necesitamos hacer un referéndum sobre el sistema que queremos tener. Y a lo mejor sale la monarquía, joder, cuanto más tarde, peor saldrá. A lo mejor sale, no sé, pero la necesidad del referéndum es obvia, evidente, clarísima, lo necesitamos hacer. Eso, sin duda, vamos. Estoy de acuerdo contigo. Preguntas de nuestros socios y socias. Julia te pregunta si habrá una segunda entrega de La Buena Suerte. No. Está deseando. No. Julia, no, lo siento. Mira, sé por qué lo preguntas y no lo vamos a decir porque sería destripar. Hay otra pregunta que va por la misma línea. Sí. Que dice Lourdes, cuando iba llegando al final de tu novela me dije, por favor, que acabe bien. No podía soportar un final chungo. ¿Tenías opción B? Pregunta Lourdes. No. El final. No, mira, desde el primer momento supe este final, porque además cuando se me ocurren las novelas es una cosa como mágica absurda, se me ocurre el principio y se me ocurre el final. Y la novela es conseguir llegar a ese final. Y luego falta construir todo lo del medio, ¿no? No sabes nada, además, pero se te ocurre el final y consiste en llegar a ese final sensatamente, ¿no? Y verdaderamente. Sí. Bueno, entonces sabía ese final y debo decir además que efectivamente eso se puede decir, es mi novela más luminosa, con diferencia, no sé cómo me ha salido tan luminosa. Bueno, sí lo sé, hay un personaje maravilloso que es la coprotagonista que se llama Raluca, que se ha terminado comiendo la novela y que es un ser de luz con una fuerza que... Vamos, con una fuerza vital y una alegría, ¿no? Tremenda, y salva a todo el mundo, salva la novela y me salva hasta a mí, ¿no? Cuando la escribí, así que, pero es la más luminosa. Y en cuanto a la primera pregunta, sé por qué lo preguntas de la segunda entrega, no lo podemos decir porque insisto que es una intriga muy fuerte, pero no puedo extenderme más. No puedes extender más, pero no hay segunda parte. No. Lourdes, por cierto, dice una cosa muy bonita, dice, gracias por regalarme otras vidas. Qué bonito. ¿Verdad? Estela también pregunta por esto, por tus personajes. Estela Amorza, también socia del diario. Dice, tus letras nos llenan de emociones. ¿Cómo eres capaz de crear esas descripciones psicológicas de los personajes y de recrear esos ambientes? ¿Por algo autobiográfico? No. Estela dice que cree que esto es una de tus señas de identidad. De mis señas de identidad, eso. Pues sí, mira, la manera de crear descripciones psicológicas de los personajes, ¿cómo lo haces? Muchas gracias. Y me encanta que digas eso. ¿Y sabes por qué? Porque yo realmente me vivo dentro de mis personajes. No me gusta nada la literatura autobiográfica, justamente autobiográfica directa, ¿no? Justamente no me gusta porque lo maravilloso de escribir es poder vivirte en otras vidas, ¿no? Claro que tú no escoges las novelas que escribes, las novelas te escogen a ti, como decíamos antes, apareciendo... Como te pasó con el tren. Aparece eso. Y claro, como nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, son como sueños que sueñas con los ojos abiertos, sin duda, igual que los sueños te representan en un lugar simbólico muy profundo. Pero yo ni siquiera soy capaz de identificar eso, ¿no? O sea, que aparentemente no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Pero me encanta vivirme ese viaje al otro que es escribir una novela, o viaje a los otros, porque te tienes que vivir dentro de todos los personajes, ¿no? Del principal, de los secundarios, de todos. Y si te vives de verdad dentro de ellos, pues los personajes están vivos y aprendes un montón de cosas de ellos.
Otra pregunta de nuestros socios. Dice Loles, primero te manda toda su admiración por la coherencia de tu Bueno, trabajo y muchas su gracias. pregunta es ¿cómo influye la situación actual de pandemia en la creación literaria? ¿Es quizá demasiada dosis de realidad para la imaginación? Es muy interesante porque, fíjate, no solo en la escritura, sino incluso en la lectura. Para mí la lectura, siempre soy una lectora apasionada, y la lectura siempre ha sido un talismán, realmente. Siempre he sentido, seguro que hay varios que están de acuerdo conmigo, siempre he sentido que si tienes un libro cerca, nada muy malo puede pasarte, porque siempre te puedes refugiar en el libro y tal. Y por primera vez en mi vida, pues los primeros 10 días del confinamiento no podía leer, no te digo ya escribir, que tampoco, no Ya. podía leer. Solamente estaba como un hámster dando vueltas a la rueda de la angustia de la pandemia, hablando con los amigos, esa cosa angustiosa, ¿no? Y luego me salvó la literatura en el sentido de que tenía ya la novela La buena suerte hecha, necesitaba hacer la revisión, el último cepillado literario, Hmm. y eso hizo, como ya estaba totalmente viva y coleando, pues me ayudó a sentarme en la pantalla, volver a escribir, y ahí ya empezó a posarse el mundo, ¿no? Que de repente parecía que estaba como volando, ¿no? Y pude salir adelante y tal. Entonces, mmm, luego sí que puedes seguir escribiendo, sí que ya nos acostumbramos y escribimos, pues, igual, eso, que Dios no te mande todo lo que puedas soportar, o sea, No, ya sí, no sé. seguimos. Nosotros en el diario.es llevamos desde el 10 de marzo trabajando todos desde nuestra casa. Esta es una esquina de mi casa, con un cuadro que me gusta mucho. Bueno, es una Precioso, sí. copia, pero es un cuadro de la Gran Vía que me gusta mucho. Y nos acostumbramos a todo, como tú decías, porque yo no me podía imaginar una situación en la que pudiésemos hacer un periódico. Tú eres periodista, sabes Sí, perfectamente cómo funcionan los periódicos. Ser capaces de lanzar un periódico desde casa, si hemos sido capaces de soportar eso alucinante, y ¿verdad? Sí, vamos, que no nos manden más cosas que podamos que no soportar. nos manden más cosas. Otro socio, otra pregunta de un socio que firma como Goy, no sé si es socio o socia. ¿Qué opinas sobre el tema Maradona? Sabes que hay una polémica enorme ahora mismo con ese asunto. No, mira, me parece terrorífico. Lo he puesto en redes. No he hecho un artículo porque mis artículos del suplemento dominical tardan 15 días en impresión. O sea que Claro. no lo voy a hacer porque dentro de 15 días espero que se haya pasado y tal. Pero verdaderamente en redes sí que lo he puesto, me parece terrible. Me asquea esa debilidad humana para mitificar esa necesidad de mitificar, de hacer santos de gente que además no lo es. Estupendo futbolista, pues estupendo futbolista. Como persona, terrorífico, o sea, terrorífico. Entonces, esa locura histérica, mentirosa, mitificatoria de convertirlo en un dios, me parece una de las peores rasgos del ser humano. Influye mucho en eso el nacionalismo, ¿no? Porque al final el fútbol es la recreación civilizada de la guerra entre países, las selecciones, y Argentina ganó por primera vez la guerra mundial, al ganar el mundial de fútbol, ¿no? Está muy bien observado. Yo, como no me gusta el fútbol, el deporte me gusta mucho, pero el fútbol me gusta poco, entre otras cosas porque es que borra a todos los demás. No vemos más que fútbol, ¿sabes? Y Sí. que me gusta el deporte, pues me... Pero está muy bien observado, sí. Pero pues peor todavía, porque ese nacionalismo, y ese nacionalismo descerebrado además, todavía me Sí, flipa. completamente acrítico. Sí, o sea que nada, indignada estoy con esa historia de Maradona, francamente. Otro socio que firma como Aquiles dice que te conoció a través de un programa de televisión hace muchos años con Mercedes Milá presentando un libro, una entrevista, y que dice que le pareciste una mujer excepcional, cosa que comparto. Qué bien, Pregunta Aquiles. ¿Crees que la tele está enfermando a la gente hablando todo el rato de COVID y COVID te lo amplío? ¿Crees que los medios de comunicación hablamos demasiado de esto, o demasiado poco, o demasiado bien, o demasiado mal? ¿Crees que lo estamos haciendo bien los medios en la información de la pandemia? muy difícil de contar, de pensar es esto, porque estamos, como decíamos antes, estamos en una barca que se hunde tapando los agujeros de agua. Es muy difícil hacer un cálculo con una cierta distancia, ¿no?, de lo que está pasando. Es imposible no hablar de COVID, es imposible no hablar de COVID. Y luego la manera es cómo hablamos de COVID. Ya también, naturalmente, ahora hablamos de otras cosas. Los 3 primeros meses solo se hablaba de esto. Por ejemplo, los pobres compañeros escritores que sacaron libro o novela por aquella época, directamente la tiraron. La tiraron. Lo pongo como ejemplo de que ahora se ha normalizado más. Como Nuria Barrios, que sacó una novela maravillosa, la tiraron, ¿no?, a la calle. Y 3 meses más tarde yo la he sacado el 27 de agosto, que mi editora se empeñó. Yo le decía, la dejamos para el año que viene, la vamos a tirar. Y mi editora, Pilar Reyes de Alfaguara, que es un genio, dijo, la vamos a sacar.
Oye, me han hecho 20.000 entrevistas, ¿qué quiere decir? Que ahora sí se está hablando ya de otra cosa, ¿no? Sí, hemos conseguido salir del monotema. Hemos Sí, es verdad. conseguido salir Eso es cierto. de ese loop, que era un loop. Pero ya que haya durado más de 3 días, ¿sabes que los directores de los tabloides británicos dicen siempre que no hay ningún tema, por grande que sea, que aguante más de 3 portadas? Que a la cuarta tienes que cambiar. ¿No? Llevamos con esto, no sé, 200 portadas. 200 portadas es lo que te rondaré, porque es un tema tremendamente grande. Luego, bueno, no ha habido nunca una noticia que tenga tal afectación en la vida cotidiana de la gente como esta que estamos contando. Nunca, jamás. Planetaria, además, es que es Sí. increíble. Porque hay un detalle muy curioso en esto, y es que, por ejemplo, las guerras son peores, yo creo, que una guerra, o sea, en el momento tremendamente terrible, ¿no? Pero por lo menos en una guerra, incluso en las guerras mundiales, siempre puedes decir, oh, pero si yo estuviera ahora en, pues no sé, en Chile, pues a lo mejor me salvaba de la guerra, ¿no? Pero es que ahora no. No, ahora es global, no hay dónde esconderse. Como no te vayas a Marte, ¿no? O sea, no existe esa salvación. Y eso es una sensación de debilidad humana muy grande. Creo que no la hemos vivido nunca antes en ese nivel. Así es, completamente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por este rato, Rosa. Te mando un abrazo y tengo un encargo. Me dice mi padre que te dé otro abrazo también. Ah, qué bien. Pues dale otro beso a tu padre. Te lo diré. A todos los que habéis estado ahí oyendo y los que habéis hecho las preguntas y todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Cuídate mucho. Y al resto de nuestros socios y socias, mañana a las 5 tendremos nueva entrevista de Conectados. Estaremos con José Antonio Martín Pallín. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Hasta luego. Gracias.